Somos nada, Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Madre mía, toma mi voluntad y ofrécela como don a mi Creador. Enséñame a vivir de voluntad divina para darle a Dios todo lo que tú le das. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces la meditación y la profundización de este fiat creador, recordando esta verdad, y en los escritos mucho le dice Jesús a Luisa, que continuamente volvamos a ese comienzo en la vida del hombre, que es donde está, dijéramos, plasmado todo el propósito y el plan de amor que Dios siempre tuvo y tiene para su criatura, porque no forma parte de un pasado, es algo que todavía en Dios es. Ese recordar que el hombre, cuando Dios nos crea en Adán y Eva, nos comunica su mismo espíritu, que es Él mismo. Todo Dios entra en el hombre para vivir en el hombre. Y esto lo hace uniendo esa voluntad humana a su misma voluntad, porque la voluntad es la que dirige todo el ser. Y entonces es cuando el hombre, investido por ese sol de la voluntad divina, queda cubierto de luz, vestido de luz. Esa posesión del sol de la voluntad divina por parte del hombre es lo que lo constituye morada de Dios, en un pequeño Dios, porque Dios se mete en el hombre para encontrarse a sí mismo en el hombre, y al encontrarse a sí mismo encuentra a su Hijo, que es el perfecto reflejo del Padre. En otras palabras, el hombre fue constituido otro Jesús en la tierra, por gracia, por participación. Por eso estaba llamado a vivir como hijo, como vive el Hijo en el seno de la Trinidad, que es recibiendo y correspondiendo a ese amor de Dios. Esto hace o le da como efecto el que haya en él una perfecta armonía entre él y todo lo creado. Él se constituye rey entre él y su semejante, y esa armonía consigo mismo. Esto que es el estado de justicia original en que Dios constituye al hombre, se pierde. ¿Y por qué se pierde?
porque el hombre desobedece. Dios lo había colocado en un lugar altísimo. El hombre estaba en el seno de la Trinidad. Esto que dice Jesús en San Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno en nosotros. Eso que Jesús pide fue lo que el hombre perdió, porque eso era lo que el hombre era antes del pecado original. Era uno con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero Dios, para que el hombre, pese a haber sido colocado a esa altura, nunca se le olvidara que era criatura y que por ser criatura tenía que mantener un estado de dependencia de Dios, porque era su criatura, Dios era su dueño. Dios le pone al hombre una prueba, le da una orden sencilla: todo es tuyo, todo te pertenece, tú eres el rey de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, ni lo toques, dice Él en su palabra, porque si lo haces vas a morir. ¿Y qué pasa? Que el hombre desobedece. Este acto de desobediencia es una rebeldía, es un no a lo que Dios dice, es un ponerse en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué el hombre se pone en contra de la voluntad de Dios? Porque se le olvidó, dice Dios en el capítulo 10, en el volumen 16, dice: el hombre pecó porque se olvidó que yo le amaba y dejó de confiar en mí. Claro, es que eso es el pecado, un acto de desconfianza. El hombre se opone a la voluntad de Dios porque no le cree a Dios, porque se le olvida que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es bondad, que de Él no sale sino amor, que de Él no sale sino verdad, que Él no se equivoca, y que todo lo que Dios dice o hace tiene un único fin: amarnos y procurarnos el bien. Cuando el demonio, envidioso de la condición en que Dios había puesto al hombre, y porque el demonio lo único que se propone es apartar al hombre de Dios, restarle gloria a Dios en la vida de los hombres, entonces busca seducirlos. ¿Para qué? Para que hagan lo contrario de lo que Dios le manda. Y esta es la raíz de todo pecado y de toda tentación. Es una invitación del enemigo, o de los tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne, para que el hombre se oponga y haga lo que Dios le prohíbe, o deje de hacer lo que Dios le manda. Y empieza un diálogo con Eva. ¿Y qué es lo que el demonio le dice a Eva? Con que Dios les mandó que no coman de ningún fruto, y dice Eva: no, de todo podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal Dios dice que no comamos, porque si comemos vamos a morir. ¿Qué le dice el demonio? No, no vas a morir. Es que Dios sabe, o sea, enseguida dice: Dios te está mintiendo. Es que Dios sabe que si comen van a ser igual a Él. Pues ya contemplamos cómo el hombre había sido colocado a la altura de Dios. Todo lo que Dios es por naturaleza se le fue concedido al hombre por gracia. Pero dolorosamente, ¿a quién le cree más Eva? Al demonio. Y se le olvidó que Dios es amor. Se le olvidó que Dios no hace sino amarnos. Y por eso dejó de confiar en Dios y confió más en el demonio. Esto es importante meditarlo, porque aquí está el fundamento de nuestros pecados, que nos olvidamos quién es Dios y desconfiamos de Él, y porque desconfiamos de Él nos apartamos de sus mandamientos, de su voluntad. Bueno, aquí María Mercedes me hace una pregunta. Dice
ese pecado original con el bautismo es quitado, pero ese acto de desobediencia, porque realmente nos hemos olvidado de su amor, pero desde que nacemos no hemos sido enseñados a vivir en la voluntad de Dios. Tienes toda la razón. El bautismo, sí, el bautismo nos borra este pecado con el que todos nacemos y nos devuelve la vida de la gracia, por eso nos mete en Cristo. Lo que el bautismo no quita es la concupiscencia, de la que vamos a hablar ahorita más adelante. O sea, ese desorden que quedó en el hombre por el pecado original, ese no lo quita el bautismo. Por eso es que volvemos a pecar. Y sí, dolorosamente, eso que se nos da en el bautismo no es cuidado. No es cuidado porque las madres se preocupan mucho por la vida física. El niño nace y ya se prevé todo para su salud física. Entonces, protegerlo del frío o del calor, buenos alimentos, las vacunas, todo lo que conlleve a un bienestar físico, a que no pierda la vida física. Pero cuando se le bautiza, que adquiere la nueva y verdadera vida, que es la vida espiritual, no se le protege, no se le cuida contra el pecado, no se le vacuna contra los engaños de los tres enemigos, no se les enseña a vivir en la voluntad de Dios para que conserven la verdadera vida. Ese es el dolor. Bueno, continuamos meditando en esto que nos dice el volumen 15. Dice, Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino. ¿Cuál es el atractivo divino? Su amor. Eso es lo que nos tiene que anclar en Dios, su amor. Dios no cesa de amarnos, Dios no cesa de atraernos hacia Él con su bondad, con su ternura. Dios cuida siempre de sus hijos. Dios lo único que quiere para nosotros es su felicidad, para eso nos creó, para hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna. Recordemos esa pregunta del catecismo: ¿para qué fuimos creados? Para conocer, amar, servir y gozar de Dios en esta vida, y después gozar de Él eternamente en el cielo. Para eso fuimos creados. El hombre separó su mirada del atractivo divino, y en cuanto Eva le presentó el fruto a Adán para hacerlo comer, Adán miró el fruto, y la vista sintió placer al mirarlo. Desvió su mirada. En vez de contemplar a Dios, empezó a contemplar las cosas terrenas. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo. Así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento y fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. Más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera, hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Meditando este capítulo, es posible que surja una pregunta en ustedes, como surge en mí. Primera, ¿y cómo hago yo para saber si ese gusto es puramente divino para darle vida o si es humano para darle muerte? Lo primero, para yo saber,
es que tengo que conocer a Dios, cuáles son los gustos de Dios. Así como yo para saber y comprarle un regalo a una persona o para agradarla tengo que saber qué es lo que más le gusta y complacerla, ¿y cómo hago eso? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Meditando las Sagradas Escrituras, los Evangelios, el Nuevo Testamento. Ahí Dios nos cuenta lo que a Él le agrada, lo que le gusta, lo que le desagrada, lo que le ofende. Ahí lo vamos aprendiendo. El catecismo nos expresa de una manera clara, concreta, práctica, la voluntad de Dios, para nosotros poder distinguir si lo que en este momento yo estoy deseando o quiero seguir porque me atrae el gusto divino o el gusto humano. La doctrina de la Iglesia me enseña, la Iglesia es madre y maestra. Pero también hay otra forma, educar mi gusto, porque si yo no educo mi gusto, a pesar de que sepa que no es gusto divino, me debilito frente al gusto humano y voy en busca del gusto humano. Es el caso cuando nos enviciamos en algo o nos apegamos a algo que no es de Dios. Y por eso hay que evitar las ocasiones, apegarnos a una criatura, a un vicio, a una diversión, que sabemos porque la conciencia nos habla de que eso no está bien, pero me gusta. Y entonces no renuncio. Miren que en el bautismo renunciamos a todas las seducciones del demonio, a todos los atractivos del mundo, de sus pompas, sus vanidades, renunciamos. Y esa renuncia que tal vez hicieron en nuestro nombre padres y padrinos, nosotros la renovamos en cada Pascua, pero lo hacemos de manera consciente, sincera o solo de palabras. Ese es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Ahora, conociendo estos escritos, Dios dice, porque es promesa de Él, que en la medida en que el alma va gustando esta doctrina de su voluntad, porque es la doctrina de su voluntad, vamos perdiendo el gusto. Nuestra voluntad humana va perdiendo el gusto por lo humano y se va pegando al gusto divino. O sea, es una metodología que también Él nos propone, llamémoslo, una dinámica o una terapia, como lo queramos llamar, para aprender el gusto divino. Esta rebeldía y abierta desobediencia a la voluntad de Dios, ¿qué consecuencias trajo? Porque al cometer el pecado, Adán y Eva se prefirieron a sí mismos en lugar de Dios. Y por eso el hombre se pone contra Dios y contra su mismo bien. Qué importante es entender esto. Todo pecado al que primero perjudica es a quien lo comete. Porque el hombre, al ponerse en contra de la voluntad de Dios, se pone contra su mismo bien. Porque la voluntad de Dios no hace sino procurarnos el bien. Todo lo permite Dios para bien de los que ama. Dice Romanos 8:28. Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. ¿Para qué? Para hacerlo feliz, para mostrarle el camino que lo lleva al verdadero bien. Entonces, si nos apartamos del sumo bien que es Dios, nos ponemos en contra de su voluntad, que es verdad, que es amor, que es vida, que es bien, pues nos ponemos en contra de nuestro propio bien. O sea, nos hacemos daño a nosotros mismos. Analicemos todo pecado y verán. Por eso se nos dice aquí en el volumen 23, hija mía, cuando Adán pecó, sucedió la retirada de la unidad de mi voluntad por ambas partes. El hombre se retiró de ella y ella se retiró de él. Y con retirarse la mía,
el hombre perdió mi unidad. Todos sus méritos y los derechos que Dios le había dado al crearlo, porque él fue el verdadero desertor del reino de mi voluntad, y el desertor pierde todos los derechos y la posesión de sus mismos bienes, claro. Para poder permanecer en esa unidad, el hombre, para poder permanecer en ese estado de felicidad, el hombre tenía que permanecer unido a la voluntad de Dios. Si el hombre renuncia a esa unidad, como lo hizo, perdió todos los derechos. De eso nos lo dice el volumen, el Catecismo, en los numerales 375 y 376, muy especialmente el 376, cuando habla de esta gracia de la santidad original, que es una participación de la vida divina. Dice, mientras permaneciese en la intimidad divina, fíjense, la intimidad divina. ¿Cuál es la intimidad divina? La Trinidad. El hombre no debía ni morir ni sufrir, pero una condición, mientras permaneciese en la intimidad divina. Y el hombre, para permanecer en esa intimidad divina, tenía que estar unido voluntariamente, libremente, conscientemente a la voluntad de Dios. Como no lo hizo, perdió eso y entonces empezó a experimentar esto, lo que es morir, lo que es sufrir, el sufrimiento, la pérdida de los bienes. Entonces fíjense que no es Dios el que se retira, el hombre se retira de Dios, y como Dios, lo que a Dios le agrada son los actos libres. Dios no obliga a nadie, por eso existe el infierno, porque Dios no obliga a nadie. Y el hombre voluntariamente le dijo, no quiero estar en esa unidad, porque le dijo, si lo comen van a morir. Y el hombre no creyó, y comió. ¿Y qué sucedió? Lo que Dios dijo, murieron a la vida divina. Como el hombre escogió morir a la vida divina, Dios retira su voluntad, respetando el acto libre y la decisión libre que Adán y Eva tomaron. Y aquí empieza, a través de los volúmenes, a describirnos Dios todo lo que perdimos. ¿Por qué Dios ha querido, en estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, describirnos lo que perdimos? Primero, pues para que tú sigas sabiendo lo que perdiste, comprendas el gran bien que se nos fue dado y las consecuencias del pecado. Y también porque ya sabemos que a través de este reino Él nos va a devolver lo que perdimos. Entonces tú valoras lo que perdiste y luego te dicen que te lo van a devolver, pues se dispone el hombre a recuperar eso que perdió, y para eso lo hace, para motivarnos a disponernos a recuperar esos bienes perdidos, a hacer todo cuanto sea posible para volver a ese orden, a ese puesto y a esa finalidad que perdimos. Entonces nos dice, yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, por eso se escondieron. Recordemos lo que dice la Biblia, ya no toleró la presencia de Dios. Ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya nada le tocaba. Y no más me pudo ver revelado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. ¿Cuál sería el dolor de Adán? Él sí debió experimentar semejante dolor,
cuenta también Jesús en los volúmenes que no dejaron de llorar su pecado. El hombre pierde el don de la divina voluntad por su desobediencia. Él mismo rechaza la voluntad de Dios y por lo mismo Dios retira su voluntad. Pierde semejante don. El hombre rechazó y se alejó de la verdad que es Dios. Y porque rechazó la verdad que es Dios, la suma verdad, el hombre entra en la mentira. Y por eso tiene miedo de Dios, porque ya no ve a Dios como amor, como el amor, como el Padre amoroso que cuida de él, el Padre amoroso que lo llena de ternura y que lo quiere feliz, y empieza a concebir una falsa imagen de Dios. En consecuencia, su naturaleza queda debilitada e inclinada al pecado. ¿Por qué? Por la concupiscencia, por ese desorden interior. Esto es muy importante no olvidarlo. Por eso nos dice su palabra, que estemos atentos para no caer, porque el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Esto es bien interesante. Por eso es que tenemos que evitar la ocasión, porque yo puedo tener todo el firme y sincero propósito de no hacer algo malo, de no criticar, por ejemplo, de no juzgar, para el que tiene la debilidad frente al licor, de no embriagarme. Pero ¿qué pasa? Yo voy con el firme propósito, pero creyéndome fuerte me expongo a la ocasión, buscando amistades que me llevan a eso que yo no quiero. Caigo. Mi espíritu estaba pronto, quería, estaba dispuesto, había hecho el propósito, pero mi carne es flaca. ¿Por qué mi carne es flaca? Por la concupiscencia. Dos jóvenes, dos novios, quieren llegar puros al matrimonio, se han propuesto, pero si no evitan la ocasión, ¿y cuál ocasión deben evitar? De quedarse juntos solos, en lugares apartados, donde puede llegar la ocasión de pecado, o manifestarse, hacer manifestaciones, caricias íntimas, solo reservadas a los esposos dentro del matrimonio, que automáticamente los conduce al pecado. Entonces tenemos que tener presente que nuestro espíritu, aun cuando esté pronto, nuestra carne es flaca, y porque nuestra carne es flaca no debemos exponernos a la ocasión. El hombre perdió la virtud generativa de generar con sus actos vidas divinas, porque como el hombre poseía la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene un acto continuo y eterno de generar al Verbo, a su Hijo, cuando la voluntad de Dios actúa en nosotros, ¿qué es lo que produce? Vida divina. O sea, cada acto hecho en la voluntad de Dios es un Jesús que se ofrece al Padre a través de nosotros. Cuando el hombre pierde esa voluntad divina, pierde esa capacidad, esa virtud de generar vida divina. Y entonces lo único que quedan son obras, no vida, actos. Él, unido con nuestro querer, tenía la virtud divina en su poder y por eso podía formar con sus actos cuantas vidas quería. Pero no pudo más hacer trabajo de oro, que son las vidas divinas, investidos por el refulgente sol de mi querer. Por eso debió contentarse con hacer trabajos de hierro, de fierro, y en ocasiones trabajos sucios, llenos de pasiones. Descendió en el abismo de las miserias. La fuerza, la luz, ya no estaban más en su poder. Esto nos lo explica el volumen 36. El hombre, en cuanto pecó, estamos viendo las consecuencias, ¿no?, del pecado original, que también llegaron a nosotros. Sustrayéndose de mi voluntad, la alegría partió de él, y todas las cosas creadas se retiraron en su seno.
las alegrías que poseían, dando al hombre solo los medios necesarios, no como a dueño y señor, sino como a siervo ingrato. Mira entonces, de nosotros no salió la infelicidad, ni podíamos darla porque no la teníamos. Dar lo que no se tiene es imposible. Así que fue el pecado el que arrojó en el hombre la semilla de la infelicidad, del dolor y de todos los males que lo asedian dentro y fuera. La enfermedad, la envidia, la ira, la impaciencia, el desasosiego, todo eso es consecuencia del pecado original. Se rompe ese orden debido con respecto al fin último. Al hombre se le olvida que fue creado para vivir eternamente feliz en el cielo. Al hombre se le olvida la eternidad, y eso lo estamos viendo ahora. ¿Quién piensa en el infierno? ¿Quién tiene temor al infierno? ¿Quién anhela ardientemente el cielo y hace lo que sea por llegar a él? Y por eso se da el primer homicidio y fratricidio. Y por envidia, Caín mata a su hermano. ¿Y por qué por envidia? Porque ya se desfiguró la imagen de Dios en él. Y porque se desfiguró la imagen y entró el egoísmo, ya Caín no le ofrecía a Dios lo mejor de sus ofrendas. No le daba el diezmo que Dios merece, que son las primicias, las mejores primicias de su trabajo. Y como no le daba lo mejor a Dios, por supuesto a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque estaba llena de egoísmo. Y porque a Caín se le olvidó quién es Dios, perdió esa imagen de Dios. Y por eso empieza los celos, la envidia, porque Dios no es humilde y reflexiona, ¿qué le desagrada a Dios de mí? Para yo corregirlo, no tiene esa actitud. Entonces son consecuencias del pecado. La soberbia entró al mundo. El hombre se ve sometido a la ignorancia y al sufrimiento. Claro, se apartó de la verdad suma y quedó lejos de la verdad, quedó en la ignorancia. Acuérdense que poseía todas las ciencias y el hombre le tocó empezar a aprender y entró el sufrimiento. Por eso ya Adán y Eva empiezan a vivir el sufrimiento de la muerte de su hijo y el sufrimiento del pecado de Caín. Y el hombre empieza a estar sometido al dominio de la muerte. El hombre, en cuanto rechazó nuestra divina voluntad, nos dice el volumen 30, con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto, quedó a lo oscuro, sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior. El hombre quedó sumergido en la más profunda ignorancia. En cuanto hace su voluntad, sin hablar, dice a su Creador: retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí. Yo me basto a mí mismo, porque sin mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestra más bella sorpresa. Eso le pasa al hombre, eso le pasó. Y es que eso es el pecado. Es que ¿qué es un pecado? Es echar a puntapiés a Dios del corazón, es decirle, vete, es cerrarle nuestro corazón a Dios, porque el pecado nos separa totalmente de Dios. Nunca alcanzaremos a comprender debidamente lo que es el pecado, el horror del pecado. Por eso no odiamos el pecado, ni enseñamos a odiar el pecado, que debe ser el principal propósito de toda evangelización: hacer conocer el amor de Dios
y en consecuencia el odio al pecado, que tanto lo ofende y tanto nos aparta de él. En cuanto Adán formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo, las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba. Todos se sintieron ofendidos, sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que recibía vida y conservación. El hombre poseía la voluntad de Dios y por eso fue constituido rey. Todos lo reconocían su rey y estaban bajo su dominio toda la creación. Cuando el hombre pierde esa voluntad de Dios, ya la creación no lo reconoce, lo ve deforme, no encuentra en él esa voluntad de Dios que es la que le da vida a toda la creación, que es la que sostiene toda la creación. Entonces, ¿cómo ve la creación al hombre? Como algo que no le pertenece, porque no posee la voluntad de Dios. Ellos poseen la voluntad de Dios. Toda la creación vive en la voluntad de Dios, la poseen de manera inconsciente e involuntaria, pero la poseen. Por eso no lo reconocen y por eso se ofenden, porque el hombre se separa de la creación. ¿Qué más le pasó a Adán cuando se sustrajo de la voluntad de Dios? Perdió la fuerza única de su Creador, porque la poseía. El hombre iba a ser capaz de dominar, de superar, de transformar la creación, pero todo eso le iba a producir placer, gozo. Y cuando pierde la voluntad de Dios, primero pierde la fuerza y segundo, ya el trabajo no le produce placer y gozo, sino fatiga, cansancio. Queda con su fuerza humana limitada. Sentía el cansancio en su obrar, mucho más, pues la fuerza que usaba para cumplir una acción lo debilitaba, y debiendo hacer otra acción no sentía la fuerza. Así que tocó con la mano la pobreza de sus acciones, que no teniendo la misma fuerza que tenía antes, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Cada fuerza, cada ejercicio que realizaba. Es que Adán sí comprendió lo que perdió, porque él podía comparar en sí mismo cómo era antes del pecado y cómo quedó después. Se puso a distancia de su Creador, y esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo y llevó el desequilibrio a todas las generaciones. Eso fue lo peor. ¿Por qué? Porque ellos estaban constituidos los depositarios de este don de la divina voluntad, y el depositario se hace raíz, en donde está sostenido el tronco y la rama que íbamos a hacer todos nosotros. Pero como esa raíz se dañó, entonces todo lo demás se dañó. Por eso salimos nosotros con el pecado original. Adán perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes. Porque ¿cuál es la fuente de los bienes? Dios, su voluntad, fuente de todos los bienes. Dios es la luz, el sol de su voluntad. Contiene todos los bienes. Por eso no sentía más en sí mismo la plenitud del sol divino, no descubría más en él aquella unidad de la luz que su Creador la había fijado en el fondo de su alma. Su alma quedó en tinieblas. Eso es lo que produce el pecado, tinieblas. Perdió la posesión y el dominio y se redujo a recibir. Él era dueño de todo. No tenía que pedir, nos decían los textos que meditamos cuando el taller pasado que hablamos de la creación del hombre. El hombre no tenía que pedir, sino tomar, porque todo se le había dado. Por eso aquí se reduce a recibir, como un mendigo, no a poseer como cosa propia los efectos de mi voluntad, según sus disposiciones. Quien se encuentra en condición de recibir es siempre pobre.
jamás es rico y está en condición, ni está en condición de dar a los demás. El rico es el que está en condición de dar a los demás. Cecilia pregunta que si Adán recordaba el bienestar de vivir en la divina voluntad y se lo olvidó. No se lo olvidó. Por eso lloró amargamente su pecado. Lo que no pudo, y eso lo vamos a ver más adelante, fue contarle a los otros este don, manifestárselo a los otros, porque ya su mente quedó oscurecida, debilitada para comunicar. Pero la experiencia vivida no se le olvidó, por eso la lloró. María José, si en parte conocemos pero no lo entendemos y salimos de esas enseñanzas, nos apartamos tal vez por causa, claro, por eso es que Dios nos cuenta esto y nos lo da a conocer y nos lo da a gustar, para que nosotros lo meditemos una y otra vez, volvamos hacia esto, para que nuestra alma se vaya acostumbrando y deseando estos modos, acostumbrando a desearlos. Sus actos ya no fueron soles, porque no tenía más en su poder mis cualidades divinas. A lo más, sus actos se redujeron, por cuán buenos eran, a pequeñas llamitas, porque la voluntad humana, sin la mía, no tiene virtud de poder formar soles. Sí, efectivamente, Adán no volvió a pecar. Fue el único pecado que cometió, pero que le costó lágrimas toda la vida. Él empieza a experimentar inmediatamente la desarmonía con su Dios. Ya lo vimos, sintió miedo, que antes Dios bajaba y dialogaba con él, como un padre con su hijo. Tan pronto peca, siente miedo y se esconde. La desarmonía con sus semejantes, por eso el fratricidio. Se pueden imaginar Adán y Eva frente a Caín cuando ven que mató a Abel. Desarmonía con la creación. Ya la creación no le obedece, no lo reconoce. Se pone en contra del hombre. Y la desarmonía consigo mismo. La experimentó Caín. Sintió la envidia. Sintió celos frente a la acción de Dios con respecto a Abel. El hombre se pone de espaldas a ese fiat, a ese te amo de Dios, y ahí los sentidos del alma, como su alma queda en tinieblas, se atrofian. Y entonces ya él, lo que antes experimentaba, ese amor de Dios cuando tocaba una flor, cuando comía un fruto, él lo que experimentaba era el amor de Dios. Y de manera espontánea, libre, empezaba a amar a Dios mientras saboreaba ese fruto o contemplaba esa flor o se bañaba en esa fuente o sentía el trinar de los pajarillos. Es lo que sentía el amor de Dios a través de esa naturaleza. Y su alma se engolfaba en ese amor y respondía amando con amor divino. La vida de Adán era un paraíso antes del pecado. Pero como los sentidos del alma quedan atrofiados, ya no percibe ese fiat, ese te amo de Dios. Se hace sordo a él, por eso queda como un siervo, un limosnero, mendigando amor de las criaturas. Queda enfermo, débil, frente al pecado, frente a sí mismo. Dice Cecilia que se imagina que no solo sufrió su pecado, sino los pecados de todos nosotros, porque él abrió la puerta al pecado. Claro, las consecuencias es que el solo hecho de experimentar lo contrario de lo que antes vivía es un fastidio tremendo. Pero el que sí vivió en sí mismo todos nuestros pecados fue Cristo, el nuevo Adán. Porque ya Adán, después del pecado, ya no vivió
claro, experimentó las consecuencias del pecado, pero ya él no podía soportar en sí mismo el pecado de todos nosotros, ya no tenía la fuerza. El que sí lo vivió fue Jesús, ese sí fue capaz de hacerlo. Entonces Adán, después del pecado, aun cuando ya no volvió a pecar, o sea, ya no volvió a hacer actos malos ni en contra de la voluntad de Dios, sin embargo, descendió del estado de hijo, se redujo al estado de siervo, y aun cuando hacía los mismos actos de antes, pero como se sustrajo de esa voluntad suprema, esos actos estaban vacíos de la sustancia de vida divina. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, el perfume celestial, no herían a Dios. Ya Dios no se sentía herido por los actos de Adán. Y Dios se ponía a distancia. El hombre quedó distanciado de Dios. Por eso Jesús se hizo un puente, porque se creó un abismo, es que se creó un abismo entre Dios y el hombre. El hombre quedó separado de Dios por un abismo, quedó sometido al infierno, quedó en poder del demonio. Perdieron toda esa sensación de lo divino. Nunca nos imaginamos cuál sería el vacío interior que experimentaron ellos. Y esos actos humanos que hacían Adán y Eva, ¿qué eran? Fíjense, por eso Dios no sentía el atractivo ni el gusto, y por eso se creó una distancia. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. ¿Qué son los actos humanos sin la voluntad divina? Para que podamos entender un poquito cómo quedaron los actos de Adán y los de todos nosotros, porque no poseíamos como vida la voluntad de Dios. Quedaron como frutos maduros sin dulzura ni sabor, como vasos llenos de cosas viejas, frágiles y rotas, como flores sin perfume. Así son los actos sin la voluntad divina. Por eso a Dios no le atraen, no tienen atractivo para Dios. Este capítulo también es bien importante. A ver qué dice María Victoria. María Victoria dice que no entiende por qué hay sacerdotes que dicen que Adán y Eva no existieron, que el Génesis es un género de escritura para ayudarnos a entender la creación, que Adán y Eva representan unos pueblos de la época. Por eso tenemos que conocer la verdad. Y yo les invito, no dejen de estudiar el catecismo y leer estos escritos y estudiar el catecismo, porque pueden pensar, bueno, estos son los escritos que sabemos que sí son verdad o mentira, pero el catecismo es la verdad de la Iglesia. Y Jesús nos dice que no hay contradicción entre los escritos de Luisa y la Biblia, las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia. El catecismo nos habla de la creación de Adán y Eva. Y Jesús dice que cuando Él da un don, primero lo da a una criatura y después lo da a toda la humanidad. Y escogió a Adán y Eva. La Biblia nos habla de Adán y Eva. ¿Es la Biblia palabra de Dios o no? ¿Es inspirada por el Espíritu Santo o no? El catecismo que fue redactado, revisado y aprobado por el magisterio de la Iglesia nos habla de Adán y Eva. ¿Creemos o no creemos? ¿Qué pasa? Que la masonería se ha infiltrado en nuestra Iglesia, el humo de Satán, como dijo el Papa, creo que fue Pío XII, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y dolorosamente en los seminarios a veces se enseñan más teorías de filósofos
y teólogos modernos que de los padres de la Iglesia y del catecismo. Y entonces van surgiendo estas teorías, y aún en los cursos bíblicos. ¿Qué nos toca a nosotros? Conocer la verdad, para anclarnos en la verdad. La verdad revelada por Cristo, conservada y defendida por la Iglesia. Esa verdad, ahí nos tenemos que anclar. Porque ahorita hay tanta confusión dentro de la Iglesia, tanta, que nosotros casi que no nos podemos fiar de si es sacerdote o es obispo o es cardenal, sino si está con Cristo, con la verdad de Cristo o no, para poder nosotros decidir a quién seguimos. Adán cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa de su Creador, en el cual venía encerrada la prueba, para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía. Mucho más que lo que Dios pedía de él ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara de los tantos frutos que le había otorgado, solo de uno, por amor a aquel que tanto le había dado. Y en ese pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar segura de su amor y de su fidelidad. Mira entonces, y atención a esto, que cuando una voluntad mía es expresa, o sea, está manifestada, yo la dije, es expresa, querida y mandada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables, y solo mi misma voluntad puede reparar tanto mal como sucedió a Adán. ¿Cuál es la voluntad expresa? La que Dios ya ha dicho, los mandamientos son una voluntad expresa. Todo lo que se nos dice en el Evangelio es una voluntad expresa. Todo lo que la Iglesia nos enseña del catecismo es una voluntad expresa de Dios, porque la Iglesia no puede cambiar la ley de Dios. La Iglesia, el deber del magisterio de la Iglesia es enseñar, conservar, defender la revelación de Dios e interpretarla, el magisterio de la Iglesia, no cambiarla. Pero cuando esa voluntad no es expresa, nos está enseñando Jesús, si bien la criatura está en deber de pedir para conocer mi voluntad en su obrar, si dentro de su acto entra un bien, es la pura gloria mía, pero si no es expresa, no es tan grave el mal, y es más fácil encontrar remedio, y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor con el que dicen que me aman. O sea, en nuestra vida vamos a tener una voluntad expresa. Yo quiero esto de ti, que ya la tenemos, hay que conocerla. Todo de la Sagrada Escritura, los mandamientos, el catecismo, los deberes de Estado y las circunstancias. Ahora, una voluntad no expresa, cuando tú tienes que decidir si haces una cosa indiferente u otra, si cambias de trabajo o no, si estudias en una universidad o no, si le das dinero a tu hijo o no. Entonces ahí, como no hay una voluntad expresa, tú debes orar y pedirle a Dios: Señor, manifiéstame qué es lo más grato a tus ojos en estas circunstancias para yo hacerlo. Y Dios lo manifiesta. Pero si en ese decidir la criatura, si cambia de universidad o no, si cambia de casa o no, si cambia de trabajo o no, si le dice algo al hijo o no, se equivoca, dice Dios que no es tanto su falta y tiene un remedio mucho más fácil de solucionar.
y todos estaremos expuestos a esa voluntad expresa a la que tenemos que obedecer obligatoriamente y a la voluntad no expresa para discernirla en nuestra oración. Ahora, el hombre con el pecado original perdió su giro alrededor de su creador. Ya vimos que se creó un abismo y por eso perdió el orden, el dominio de sí mismo, la luz, y cada vez que peca no solo gira en torno a su Dios, sino que no solo no gira en torno a su Dios, sino que ni siquiera en torno a los bienes de la redención, que como nuevo sol vino a traerle el perdón y la salvación, claro. ¿Por qué ni siquiera en torno a los bienes de la redención? Miren, es tan terrible el pecado mortal que la oración que sale de un alma en pecado mortal, la única oración que llega a Dios de un alma en pecado mortal es la del arrepentimiento, el de reconocer su pecado y pedir perdón. Otra oración que ore por los difuntos, que pida por su mamá, que pida por su salud, no llega a Dios, porque se ha creado un abismo entre él y Dios. No hay mal en el mundo, ni en el hombre, que no provenga de aquel rompimiento entre la voluntad de la criatura y la de su creador. Todos los males tienen su raíz en el pecado. Dios establece al hombre en su amistad, y el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Ahí está la humildad. Reconocer que somos criaturas, que Él es nuestro dueño y que Dios tiene toda la libertad y la autoridad para hacer conmigo lo que quiera, porque soy su criatura, su hijo, Él es mi dueño. Y tener la certeza que Dios conmigo no va a hacer nada que no sea bueno, que no me lleve a la felicidad, porque Él es amor, porque Él es mi papá, porque Él me ama, porque Él siempre quiere para mí lo mejor. La desobediencia es un acto realizado como efecto de la tentación que proviene del padre de la mentira. Por tanto, en la raíz del pecado está la mentira de los enemigos del alma que nos presentan como bueno lo que es malo. El aborto dice que es un derecho de la mujer, pero nos hace olvidar del derecho del niño y de que nosotros, el único dueño de la vida es Dios. La eutanasia, los anticonceptivos, el uso de los anticonceptivos. Con los anticonceptivos la mujer le quita a Dios el derecho de determinar cuántos hijos le va a encargar a ella para que se los lleve al cielo. Y entonces ella dice, tú no te metas en mi vida, yo quiero uno, yo solo quiero dos y no más. Y así en cada cosa. Dios es el que tiene la autoría sobre nuestra vida. Bueno, con esto terminamos este taller. Las reflexiones son muchos los capítulos, aquí escogimos solo algunos para ayudarnos a entender lo grave del pecado, lo terrible del pecado, y que en nuestro corazón quede un verdadero odio, horror al pecado. Bueno, vamos a terminar entonces. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. Antonieta nos hace una pregunta. ¿Por qué Luisa se ve tan mala si ella estuvo toda su vida entregada a Dios? Te contesto con lo que dicen los santos, que son los maestros, los verdaderos maestros. Ellos explican, San Francisco de Sales, San Agustín, que mientras más está cerca el alma de Dios, que es luz purísima, que es espíritu purísimo, más manchada se ve. Porque no hay criatura frente a Dios que no se vea mala, porque eso somos.
Él es el bueno, nosotros no. Entonces, mientras más cerca está el alma de Dios, más ve su propia realidad. ¿De qué somos capaces? Solo del mal, por el pecado original. En cambio, el bien es de Dios. Él es el autor de todo bien, en sí mismo y en nosotros. Sí, esa miseria con que nacimos, así es. Por eso, por el pecado original. Por eso la Santísima Virgen, ¿cuál fue la gran humildad de María? Reconocer que todo lo que había en ella era de Dios, no de ella. Porque, ¿cómo se vio? Como nada, como una criatura, a la que Dios llenó de luz, lleno de pureza, lleno de bondad, lleno de belleza, pero Dios. O sea, de ella no dependió nada de eso. Hay otra pregunta de Antonieta. ¿Cómo Jesús y María, siendo sensibles, mantenían siempre la paz? La paz es el primer fruto de quienes viven unidos a la voluntad de Dios. Es el primer fruto de ese poseer la voluntad de Dios. Así es, por su unión con Dios. Porque Dios es reino de paz. Bien, entonces vamos a rezar, a terminar este taller con nuestra acostumbrada oración, pidiendo este reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre.